recomendarles de que se utilice el mismo diagrama, utilizando el de cono y también el de paletas rotativas. La única diferencia de las paletas rotativas es que debes recibir una señal de tal forma que el motorcito de paletas rotativas tenga que circular constantemente. Ahora vamos a entrar un poco a San Google y vamos a ver, hay todavía estudiantes. Voy a compartir un poco del motor rotativo. O sea, no hay mucho que discutir sobre la varilla flexible y tampoco el del cono suspendido. El diagrama es lo mismo, solamente cambia la figura. Ahora vamos a ver un poco el de paletas rotativas. Estoy compartiendo con ustedes. Entonces voy a poner paletas rotativas. Control de nivel. Listo. Entonces vamos a entrar a imágenes. Solamente nos vamos a quedar con alguna figura. Cualquiera puedo agarrar, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, yo conozco una que es de la firma Coel. Vamos a ver si han cambiado. Coel, pues sí. Sí, han mejorado bastante esto, ¿no? Pero bueno, voy a entrar, digamos, a ver dónde estoy. Bueno, algo ha pasado, pero voy a abrir otra vez. Como les decía, puedo ingresar a cualquiera de ellas. Pero vamos a ver hace rato me han salido varios modelos, ¿no? No lo encuentro. Qué raro. A ver, voy a de nuevo ingresar, joven. Bueno, espero que salga esta vez. Anteriormente tenía otra mejor imagen. Bueno, vamos a agarrarnos, por ejemplo, entonces, a ver, no encuentro. A ver, aquí está. Voy a tomar cualquiera de estas. Esta, por ejemplo, podríamos tomar. Entonces, el instrumento llamado de paletas rotativas, fíjense que aquí solamente tiene una paleta. Otros modelos tienen dos paletas, ¿no? Entonces, seguramente este lleva una paleta rotativa para hacer, digamos, un momento, si quiere una palanca, para que pueda suspender. Entonces, vamos a ver si hay algún otro. Acá lo mismo, ¿no? Esta brida va conectado, digamos, a un silo. Y aquí tienen que entrar, como el anterior que he mostrado, hay dos orificios.
Uno, bueno, este por ejemplo es para que filtre el aire. Había uno de color verde. Y aquí está. A ver, esto por ejemplo está ubicado en forma vertical. Las paletas rotativas giran horizontalmente, pero cuando ingresa ¿dónde están? Cuando ingresa, digamos, los sólidos, estas paletas en algún momento son obstruidas. Y al tener esa obstrucción, ejercen una cierta palanca, digamos, para desactivar el circuito, digamos, hacia el contactor, ¿no? Voy a ver otros. Es casi lo mismo. Hay dimensiones de las paletas rotativas. Ya, ahora vamos a hacer la aplicación, jóvenes. Ya, voy a volver. Stop sharing. Ya está. Entonces, puedo dibujar un sistema de cangilones también. Voy a cambiar el diagrama de control de sólidos. Voy a dibujar un silo donde utilice precisamente el transportador de cangilones, ¿no? Y este sistema deberá ser controlado por un pequeño motor de paletas rotativas para controlar la variable nivel. Entonces, voy a hacer el diagrama. Déjenme dibujar un poquito, luego les mando la fotografía como ayer para que se ubiquen, ¿ya? Entonces, este sistema tiene aquí unas bandejas. Bueno, las otras puedo dibujarlas solamente que vayan así, para que se entienda, para no mucho detalle. Ya está. Entonces, este sistema deberá trabajar con un SLE. Aquí está. SLE. Entonces se supone que este está conduciendo a la línea R, esta a la línea S y esta a la línea B. Entonces, lógicamente, hay que hacer el mismo. Entonces, las líneas que tenemos acá están ¿en serio? Entonces,
Entonces, se supone que este es el R, el S y el T. Recuerden que esto bueno, esto lo dejaré nomás para que quede bien. Ahora, este motorcito es un motor de purita antena. Entonces, esta deberá venir acá y esta ahí. Entonces, recuerden que esta está girando. El A1 yo puedo directamente conectar acá y el MP podría conectar también así, ¿no es cierto? Entonces, explico, ¿no? En el diagrama he pintado un relé electromecánico, supuesto también a las líneas que están ingresando al relé, corriente trifásica. Lo más importante es el motor de paletas rotativas, que recibe 220 voltios. Entonces, se supone que las cucharas, o si quieren el transportador de cangilones, va a llevar los sólidos hacia el silo, ¿verdad? Entonces, este sistema está, qué sé yo, trabajando. Ya está. Entonces, si nos fijamos, el relé del motor, el relé del motor está trabajando en forma continua y no hay cuando pare, digamos, el transportador de cangilones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cortar una de las fases y llevar, digamos, al motor rotativo. Es decir, acá. Entonces, el otro debería ingresar acá y el otro esta es la introducción. Entonces, voy a sacar una fotografía y te envío.
Ya está. Entonces, como podrán ver ustedes, el sistema de paletas rotativas debe tener, digamos, una función que sea constante, pero donde estamos viendo una de las bobinas del contactor se ve interrumpida cuando hace una fuerza esta paleta rotativa y ha percibido la llegada de los sólidos, ¿no? Entonces, como verán, el sistema es relativamente sencillo. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay? No, doctor. Muy bien. Entonces, muy bien, Adriana. Entonces, ustedes tienen que fijarse solamente en el principio de la interrupción. Entonces, con eso, en líneas generales, habríamos, qué sé yo, dado un panorama de los sistemas que sirven para controlar los niveles. Voy a hacer un diagrama donde ayer ya lo había expresado. Se llaman los interruptores de final de curso, ¿no? A veces yo les hago broma cuando estoy en las clases presenciales, cuando digo es un interruptor de final de curso, es el final de la materia de instrumentación, ¿no? Pero no es así. Entonces voy a compartir con ustedes. Debe haber en San Google estos interruptores de final de curso, ¿no? Entonces, vamos a ver si aquí creo que hay cómo funciona. Vamos a ver un poquito esto. Ojalá sea un video didáctico. Bueno, está. Vamos a ver si hay algún otro video. Porque en portugués lo entraremos a ver a YouTube. A ver, veremos si este es un poco más didáctico que el anterior. Ahora vamos a adelantar un poco. Ya veremos este otro.
Final de carrera, lo ha dicho, ¿no? A ver, veremos esta otra. Aquí está. Bueno, este es, digamos, el corazón de estos instrumentos llamados instrumentos o interruptores de final de curso. Acaba de hablar cuando está normalmente cerrado y otro cuando está normalmente abierto. Entonces, seguramente va a explicar más adelante cómo es el conexionado. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver un poco más. A ver aquí. Ya, entonces, ¿me están viendo, jóvenes? Sí, doctor, le estamos viendo. Ya, porque he salido directo y parece ser que a veces puede quedar enfriado lo que estamos viendo, ¿no? Ya,
Este interruptor de final de curso, ustedes todos estarán preguntando dónde será su aplicación. Entonces voy a darles un escenario de la construcción de un edificio. Por ejemplo, si tienen que llevar carga, digamos, a un determinado piso, ustedes saben de que hay una tolva que hace que la tolva suba con la materia prima, y puede llevar cemento, puede llevar mezcla, lo que ustedes quieran, digamos, a ese piso. Pero el detalle es de que cuando el motor está ascendiendo, ¿cierto? Ese instrumento de final de curso debe instalarse, porque caso contrario, jóvenes, si no se instala ese instrumento de final de curso, la tolva puede dar vueltas, puede dar vueltas en la parte superior y hacer un desastre, ¿no? Entonces, precisamente el instrumento de final de curso es que cuando el motor está avanzando, o digo, la tolva está avanzando, hay un dispositivo que cuando llega a pulsar, digamos, este instrumento llamado de final de línea, lo llama en español, también lo han llamado instrumento o interruptor de final de curso, pues es el primero en detectar y parar el motor. Entonces, voy a bordar el pizarrón y voy a hacer esquemáticamente un edificio donde vamos a controlar, qué sé yo, un determinado nivel, ¿no? Porque recuerden que estas tolvas se utilizan en el primer piso hasta el último piso. Si es un edificio de 18 metros, pues el instrumento llamado de final de curso está anclado. Entonces sí voy a hacer de la forma mucho más sencilla para que ustedes entiendan. Vamos a empezar por la línea. Este es el R, el S, el T y el S. Entonces, aquí voy a dibujar un pequeño edificio donde ya se han hecho y vamos a ir, vamos a poner. Y en esta parte se está ya vaciando aquí está la tabla, aquí en este cadete está instalado el motor. Este es el ya está. Y aquí está envuelto. Aquí está la tabla. Y ya está. Entonces, este tiene entonces, este instrumento de final de curso debe tener la proyección de cristal. Entonces, este es un motor 360 volts. ¿Dónde está ubicado el instrumento de final de curso? Yo voy a hacerlo acá.
Ya, entonces aquí vamos a dibujar el contactor. Entonces, como acabo de hacer el diagrama, estoy haciendo de que el motor no tenga control todavía, ¿no? El instrumento llamado de final de curso está suelto todavía. Porque de esa manera, si la tolva va a subir, pues imagínense, podría ser un desastre en el casete de arriba, ¿no? Dar la vuelta al casete, toda la mezcla sería abajo, etc. Pero ¿qué estamos queriendo hacer con esto? Estamos controlando un determinado nivel, en este caso de un edificio. No será precisamente, digamos, como los anteriores casos que estamos llenando de grano, sino más bien estamos queriendo controlar la mezcla que se sube a un determinado nivel. Entonces, ¿qué nos resta en el instrumento de final de curso? Como lo hemos visto, hay una conexión de normalmente abierto y normalmente cerrado. Entonces, uno de los tres astitas que lo he dibujado acá, hay unas tres astitas. Entonces, esas astitas definen la rotabilidad, o si quieren, el funcionamiento. Podemos hacer que este final de curso, cuando sube, interrumpa, ¿no es cierto? Y puede ser de que esté más bien un nivel máximo, más bien baja la carga. Entonces, la clave de este instrumento llamado de final de curso debe ser conectado con la bobina del contactor. Entonces, la bobina del contactor a través de A1 ya está conectado. Y la segunda, la línea T que están viendo, está entrando también qué sé yo, a la fase A2. Pero el instrumento de final de curso tiene tres numeraciones. Uno es el común, el otro es, digamos, la numeración 1 y la numeración 2. Voy a suponer que uno de los dos es normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. Entonces, voy a conectar el instrumento de final de curso. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, una de las líneas, vamos a suponer esta, deberá, qué sé yo, pongamos que esta fuera voy a hacerlo un poco más grande para que ustedes vean. Entonces, una de estas líneas, acá tenemos, por decir, este puede ser el común y este puede ser el 1 y este el 2. Entonces, la línea que va a ingresar es acá y cuando haga el mecanismo correspondiente deberá volver acá. Ya está. Entonces, depende de la pequeña aletita que ustedes han visto para que toque la tolva. Entonces, la tolva deberá tener una pequeña varilla para que precisamente toque, digamos, ese interruptor de final de curso. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que esta, temáticamente, deberá tener, qué sé yo, un basta, ¿no? Ya está. Voy a sacarles una foto y les envío.
Ya lo tiene. Entonces, recuerden que el instrumento llamado de interruptor de final de curso debe simplemente poner si está normalmente cerrado en condición de normalmente cerrado o abierto, etcétera. Pero definen esas conexiones. Vuelvo a decirles, yo podría tomar en este caso el común y he tomado el 1, pero podría ser de que sea también el 2 que vaya al interruptor. Pero en ese caso, la palanca tiene que más bien estar apretado para que funcione, ¿no? En este caso está abierto para que el sistema funcione y cuando llegue el vástago que hemos dicho, aprieta eso y termina de funcionar el motor. Es así de sencillo, digamos, el instrumento llamado de final de curso. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Sí, en realidad uno define eso, ¿no? Entonces hay que, si hubiera estado con el instrumento acá, yo los hubiera enseñado. Tengo en la universidad un interruptor de final de curso y entonces utilizando un tester verían cómo es el juego, ¿no? Eso quería ver en los videos que acaban de ver. A ver, vamos a ver, porque lo único que han mostrado es el mantenimiento. A ver, voy a ingresar una vez más para ver si hay alguien que ha colgado sobre el funcionamiento o la instalación correcta y corroborar si lo que hemos hecho está bien. Recuerden de que el contactor electromecánico está siendo metido en todos los lados. Lo único que gobernamos en este tipo de motores es justamente el manejo adecuado del campo magnético, es decir, de la bobina del contactor. Hemos visto en los sistemas de control de nivel, qué sé yo, sistemas de transporte de tipo tornillos sin fin, etc. Entonces, el contactor es clave para este tipo de funcionamientos industriales. Ahora voy a todavía entrar, por favor. Voy a ver si puedo encontrar algún otro instrumento. Vamos a ver si... Vamos a ver en YouTube, ¿está bien? Después a la 2, a la 3, a la 4, es decir, un código. Funcionamiento. Funcionamiento de final de curso. Bueno, este señor en todo cuando entro pues, es lo primero que sale. No sé cómo debo eliminar eso. Voy a ver cómo lo elimino. No pareciera que no hemos avanzado con la temperatura. A ver, aquí creo que hay uno. Sí, creo que este es. Pero vamos a ver un ratito, ¿no? Porque otra cosa es verlo físicamente. Este es otro modelo. Fíjense que la instalación que va a hacer, al igual que yo, va a utilizar un pequeño foco seguramente y está dejando libre una de las fases. Solamente va a ser por efecto demostrativo 2 líneas, al igual que he hecho en alguna clase demostrativa con ustedes jóvenes. Vamos a continuar. Es la que empuja, ¿no? Exactamente. Fíjense, la bobina del contactor, una de ellas seguramente está yendo a línea y la otra depende del interruptor de final de curso, jóvenes. Vamos a continuar.
Bueno, creo que vamos a avanzar un poco. Ahí está. ¿No? Esa conexión no debe hacerse porque puede causar un cortocircuito. Siempre se debe desconectar la red. Esa es, digamos, la instalación por la cual estaría funcionando la tolva. La tolva está subiendo y tiene que hacer una palanca en el interruptor de curso. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? Vamos a parar esto. En Internet hay, qué sé yo, un montón de estos videos de los instrumentos de final de curso. Entonces, en el ejercicio que está en el pizarrón, el cual les he enviado, simplemente tienen que tener idea, ¿no? De que en un caso interrumpe y en el otro funciona, ¿no? Entonces, la última instalación que ha hecho corresponde a la instalación que acabo de hacer en el pizarrón. No sé si hay preguntas, jóvenes. Es bastante interesante entrar a este tipo de computadores. Cuando estoy en las clases presenciales, suelo llevar, es una cosa bien miniatura, hay un montón de modelos que permiten gobernar, digamos, el funcionamiento de los motores, ¿no? Entonces, ese ejercicio que lo tiene en el pizarrón, creo que describe en líneas generales el instrumento llamado instrumento de final de curso. No sé si hay alguna pregunta adicional, jóvenes. ¿Ya está? Buenos días. Es una pregunta. Dime. Este aparato que hemos llevado usualmente es muy pequeño. ¿No tendríamos unas precauciones en tal vez el manejo de esto? Porque si estamos haciendo un control, no ven una construcción de un edificio, ¿no sería un poco peligroso que se rompa tal vez? Sí. A ver, lo que acabo de hacer en el diagrama es un ejercicio muy esquemático. Como dice usted, este interruptor es una miniatura, ¿no? Pero lo que he querido mostrar con esta figura es cómo funciona este sistema. Ahora, los sistemas más avanzados de control de nivel
lleva una fotocélula. Es igual que cuando ustedes entran a una tienda y suena, ¿no es cierto? Y eso está mostrando que alguien entra a la tienda y quiere comprar algo, ¿no es cierto? Salen del ambiente y vuelve a sonar el instrumento. Entonces, estos instrumentos de final de curso pueden ser mucho más avanzados. El que nos ha mostrado en el último video es un poco más robusto, ¿no? Que podría instalarse, ¿no? Pero generalmente la incorporación de fotocélulas que uno emite y el otro recepciona, cuando es interrumpido, digamos, el sistema, pues suspende el funcionamiento del motor, ¿no? Y no vamos a depender de una palanca en este caso. Vamos a ver, como les decía, cuando entran a una tienda, no sé, el instrumento no les va a decir está entrando mujer o hombre, nada. Ustedes han cruzado una barrera y esa barrera de interrupción activa una alarma o en el otro caso desactiva, ¿no? Así que eso sería más o menos en líneas generales la explicación. Yo con esta gráfica simplemente he hecho con carácter didáctico, ¿no? Podríamos entrar ya a instrumentos mucho más sofisticados. Vamos a ver si en adelante podemos hacerlo. Entonces, fíjense, con esto habría cerrado los instrumentos para gobernar la variable nivel. Ahora, sin lugar a dudas, hay instrumentos. Fíjense, esto define un solo punto. Cuando la tolva sube, si está en el 1, 2, 3, 4, en el sexto piso para de funcionar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo quiero que esto sea variable? Entonces, este instrumento ya no me sirve. Entonces, para que tengan ustedes una idea, cuando ustedes van a la cancha o iban a la cancha a comprarse al mercado, gran parte de las señoras utilizan una romana, ¿no? Todos conocen lo que es una romana para pesar lo que le están vendiendo. Entonces, fíjense en las romanas, si han comprado papa y si llega al control de nivel, lo que hace es aumentar o disminuir. ¿Qué estamos haciendo en este sistema? Estamos también indirectamente gobernando la variable nivel. ¿Ya? Una roba no sé cuántas papas hará, pero de todas maneras el que define eso es la romana. Entonces, hay equipos que pueden detectar, digamos, sistemas de la masa que está incorporando a una determinada tolva, ¿no? Esos son los llamados elementos piezoresistivos. Anótense, por favor, los elementos piezoresistivos. ¿Y qué son los elementos piezoresistivos? A ver, los jóvenes cuando están excedidos de peso van a la farmacia o aprovechan alguna balanza en la universidad y se suben a la balanza electrónica. Y en la balanza electrónica, si ha subido a la plataforma un matón, lógicamente va a ser más de 100 kilos, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes no sean carne y hueso, y que sean papas, digamos, y una tolva le esté ahí esperando. Ustedes cargan las papas y de acuerdo a la cantidad de papas, si entra el matón equivalente, digamos, a un saco de papa, va a ser, digamos, full en la tolva, ¿no? Ahora, si viene un peso pluma, lógicamente con cinco papas, pues va a pesar menos, ¿se dan cuenta? Entonces, esos instrumentos se llaman también instrumentos de báscula, ¿no? Entonces, en la próxima clase vamos a tratar de ver estos instrumentos de báscula. Voy a ver un poco. Lo que pasa que en las balanzas que estoy hablando, en la parte de abajo, hay un elemento llamado piezo resistivo. En la medida que ustedes apretan, ¿no es cierto? Eso define por el software que tiene esa balanza, lo define en balanza, ¿no? No sé si se está entendiendo esto. Ahora voy a entrar otra vez a San Google para ver si estos instrumentos puedan entender, ¿no? Toda una pantalla. Voy a compartir, voy a abrir internet y entonces voy a poner, digamos, básculas, no sé, vamos a ver si me hace caso. Básculas. O primero haremos elementos piezoresistivos. Aplicación. Entonces vamos a ver estos elementos piezoresistivos, que es
Mm, si me hace caso. Ahí está. No hay más. Qué raro, no hay ni una de video. Doctor, buenas tardes. Sí, Tal vez si entra al buscador de Google, porque el buscador de Bing es bastante limitado. no, ya. Entonces, ¿cómo hago eso? Entro y creo una a Google, ¿no? Sí, exacto. Tal vez así. ¿Dónde está? Escribiendo ahí Google, ¿no? Sí, gracias. Siempre es bueno su orientación de ser elementos. Eh, piezo. La aplicación, vamos a poner cuando se aplican estas cosas, ¿no? Bueno, gracias por la... Aquí está, miren. Este es un elemento piezo-resistivo, ¿no? Esto generalmente está incorporado, a ver, vamos a ver. Bueno, a ver, los elementos piezoresistivos, esta superficie debe emitir una determinada carga al sistema. Vamos a ver si hay, por ejemplo, estos elementos piezoresistivos están instalados en los vehículos. Cuando ustedes no tienen presión, por ejemplo, de su aceite y están andando sin nivel de aceite, la presión aprieta este sistema y acá en su panel de control van a ver que hay baja presión. Si siguen manejando, lo van a arruinar. Y aquí está, hay uno. Aquí está, miren. Entonces, acá tiene que venir la presión y bueno, tiene toda una estructura interna. Lo que hace es cambiar la resistencia y entonces se envía una señal. Ahora vamos a ver si hay en YouTube algo. Porque por esta ahí vale 2, por esta ahí vale 3. Quiero eliminarlo. Vamos a ver un pequeño video. Hay de diferentes modelos jóvenes. A ver, esta por ejemplo. Esta es la piezoelectricidad. Ahí está. Entonces, seguramente va a apretar con la mano en este elemento. Miren. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya esto es mucho más eléctrico, ¿no? Bueno, vamos a poner un stop acá. Y ya para finalizar, vamos a poner acá, donde estoy. ¿Dónde estoy?
Doctor, creo que su micrófono no está activado, no lo escuchamos. Sí, está silenciado. Ahí está. Ahora sí. Ahora me escuchan. Sí, ahora sí lo escuchamos. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya para cerrar esto de los instrumentos de control de nivel, ustedes ni se imaginan la cantidad de principios que existen para gobernar la variable nivel. Imagínense esos elementos piezoresistivos. Hoy en día se aplican en los tanques de los hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Antiguamente un operario tenía que treparse, qué sé yo, 1 kilómetro, por decir algo, a la punta de un tanque gigantesco y llegaba prácticamente destrozado de tanto subir tantas gradas, ¿no? Porque los tanques de YPFB son inmensos, jóvenes, debe ser alturas de 50, 70 metros, yo he puesto por decir algún número, ¿no? Pero subir, a ver, suban ustedes una escalera que sea por lo menos 300 metros, le va a flaquear sus piernas, ¿no? Entonces, yacimientos en una primera etapa utilizaba este tipo, ¿no? Entonces, el operario que entraba a trabajar a YPFB, su primer trabajo era ser tanquista. Entonces, le planteaban al muchacho, a veces son ingenieros que se apuntan, y le digo, bueno, y le dicen, bueno, a partir de ahora, ¿quieres trabajo en la empresa de hidrocarburos? Tu primer trabajo va a ser tanquista. Listo. Y ese es un vía crucis, ¿no? Era un vía crucis. Hoy en día ya está todo automatizado. ¿Sí? Estos elementos piezoasistivos están ubicados en diferentes lugares y se puede saber de forma continua cuál es el nivel de líquido que está gobernando. O pueden ser también instrumentos de ultrasonido. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, pues acá lo vamos a parar, como ayer decía, el culebrón. Ya saben lo que es un culebrón, ¿no? Es una telenovela que está compuesta de muchos capítulos. Entonces, este es un capítulo más de la materia de instrumentación. Cuídense, jóvenes, ¿ya? Yo he estado pasando clases, pero he estado soportando, digamos, las inclemencias del tiempo porque este ambiente donde estoy es un tinglado. Y el objetivo es llegar a ustedes de la mejor forma posible. Pues he tenido que aguantar el frío, que me afectó un poco, pero ya estoy mejor. Así que, jóvenes, cuídense también ustedes. Yo estoy recibiendo noticias de algunos de mis compañeros que se están enfermando. Anoche he recibido un mensaje de una señorita que, imagínense, solo tiene un